Hacemos una segunda parte de esta entrevista de esta mañana aquí en Letras en Directo. ¿Algún problema ahí en la plataforma de Facebook nos ha provocado este accidente? Pero vamos, estábamos hablando de la literatura precolombina, esa literatura en el contexto nacional que nos interesa tantísimo. Vos estabas abordando principalmente el tema del Popol Vuh y mencionabas a Sam Colop, que así ha traído esa nueva versión, ¿verdad? Sí, es una versión más poética, uh-huh. Más limpia, diría yo, tal vez en el pensamiento de los autores, en la tradición quiché. Es una edición muy valiosa y que a la hora de ir leyéndola, ir investigando un poco también sobre la cosmovisión maya, las tradiciones de los quichés de mi tierra, fueron haciendo algunos poemas del canto nocturno, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo quizás en esta época estamos volviendo a despertar y a valorar esta literatura. Y me quedaría también con el Rabinal Achí. Entonces son las dos grandes obras, creo yo, que tendríamos que conocer todos los guatemaltecos, incluso de ir a Rabinal a poder presenciar. Bien, hay diversidad de comentarios que se dan en relación a estos textos nacionales, ¿verdad? Y especialmente el Popol Vuh, que es considerado el libro nacional de Guatemala, ¿verdad? Sí. El Popol Vuh más o menos está, según la historia, apareciendo como en el 1450 aproximadamente. No, recuerdo que lo descubren los españoles alrededor del 1524-25, por ahí cuando está el movimiento de conquista, en donde hoy es Santa Cruz del Quiché, en Chichicastenango. Ya también, lo tenía, ya, pero... ya estaba ahí, era tradición oral. Ajá. Y si mal no recuerdo, fue Francisco Jiménez el que agarra la tradición oral y la escribe. Sin embargo, ya existían estas historias. Es prácticamente la unificación de, siento yo, o sea, este es un punto de vista muy personal, de la creación del mundo, de los mitos, de los gemelos, y estas historias que eran prácticamente la riqueza de una civilización, de un pueblo que sigue estando en resistencia hoy en día. Si lo queremos ver así, en resistencia, sigue estando presente en esta Guatemala. Sí, sabes que a mí, bueno, siempre uno elige, digamos, de un libro la parte que más le gusta, igual que de una película, dice, la escena que más me encanta a mí es tal. Lo mágico de Hunahpu e Palanqué, esos gemelos dentro del Popol Vuh, para mí es maravilloso. Sí, a mí lo Maravilla. que más me gusta es la creación. La creación. Cuando están sentados los formadores, los creadores, empiezan a pensar y empiezan a dialogar, y de ahí van haciendo ya prácticamente toda la creación del universo. ¿Cómo consideras vos al maya actual en la conservación de sus valores y sus creencias, especialmente la cosmogonía y todo eso? ¿Siguen valorando como antes el contenido del Popol Vuh? Yo creo que más allá de la pregunta del maya actual, yo considero que es una riqueza cultural muy grande la que tenemos como país. Hay mucha gente que aún conserva viejas tradiciones, que son tradiciones que son importantes conservar por el hecho de que son parte de nuestra alma como guatemaltecos, ¿verdad? Podemos ver el sincretismo religioso que existe, la unión entre la creencia maya con la creencia cristiana católica, y que van a nacer de ahí un montón de tradiciones, de costumbres, de fiestas, de gestos, y que se pueden palpar en plena luz del día, en cualquier momento, en la calle, cuando uno va al occidente, o simple y sencillamente con los aromas, con la comida, ¿verdad? Los recados, el chocolate en Quetzaltenango, por ejemplo. O sea, tenemos esto que viene ancestralmente y que lo seguimos manteniendo. Vos que te has metido bastante en esto, que te gusta la historia, que has tenido una relación cercana con los indígenas, ¿verdad? Con los mayas. Bueno, Quetzaltenango, si lo queremos ver así, hablando étnicamente, es una ciudad que es centro de un montón de personas, ¿verdad? Considero que
que esta situación, volvemos a lo mismo, a dividirnos, que ladinos, que indígenas, que garífunas, que xincas, esto nos crea paredes invisibles que no nos permite reconocernos como un pueblo común. Porque del Suchiate a la frontera de El Salvador, todo es Guatemala, ¿verdad? Y cuando uno sale del país, por muy canchito que pueda ser y de ojos azules, uno sigue siendo guatemalteco. Entonces, estas divisiones considero yo que son negativas y es importante, muy importante mantener las tradiciones de cada pueblo. Es muy importante conservar esas tradiciones, esas costumbres, apoyarlas, valorarlas, entender el origen de algunas tradiciones y costumbres a la luz del momento histórico en el que se da. Pues bueno, te decía esto porque aquí en tus textos, en tus poemas, se aprecia esa cercanía con lo tradicional, con estos valores nacionales particularmente. Pero quiero preguntarte tu opinión, porque existe cuando se profundiza en esos análisis, dice, el Popol Vuh claramente tiene influencia de los conquistadores. Sí. En su contenido. Por eso es que te comentaba hace un momento que es más pura la versión de San Colombo, ¿verdad? No está españolizada, si lo queremos ver así, sino que tiene directamente ya la construcción del lenguaje, del pensamiento quiché, de las imágenes. Es más pura. Es más pura y es más excelente. Esa misma historia, los que van hurgando más profundamente ahí en el pasado, van contando que en algún momento la versión original puede ser que la hayan quemado, no quemado, porque probablemente hayan escrito una original, ¿no? Si luego la transformaron, le agregaron elementos cristianos. Lo que sucede también es que no solo pasa con esta época precolombina, cayendo después a la época ya colonial. Esto sigue sucediendo el día de hoy. Nosotros nos hemos enterado de la historia dependiendo de quién la cuente. Y normalmente la historia la cuentan los vencedores, ¿verdad? Entonces, al ser contada por los vencedores, nos ocultan muchas situaciones y lo puedes ver en, por ejemplo, la historia reciente de Guatemala, lo puedes ver en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo el lado vencedor te va contando la historia, cómo te va quitando partes importantes. Un ejemplo claro, la fiesta del 5 de mayo de México, la fiesta de la batalla de Puebla, que gana el ejército mexicano, pero de ahí esconden, por así decirlo, a no ser que te guste bastante la historia, esconden que México después fue perdiendo batallas y se da la República Errante, que le llaman con Benito Juárez, llevando la capital del país en el carruaje presidencial y llega prácticamente a Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, y de ahí se da nuevamente la contraofensiva mexicana. Entonces, te cuentan las victorias y de nuestro lado, de nuestra Guatemala, tenemos tan pocas y las pocas victorias que tenemos las escondemos y los pocos héroes que tenemos los desconocemos, los hacemos de menos, ¿verdad? Porque prácticamente vivimos con la idea, con la mentalidad del subordinado, de la bota encima todavía. Bueno, entonces esta versión de Sam Colop resulta tan importante porque él viene de sus propias raíces mayas, ¿verdad? Y se pone a escudriñar, a investigar. Lo valioso es el aporte de que él es un intelectual, es un hombre, falleció lamentablemente, un hombre intelectual, un hombre conocedor, con una mente extraordinaria, y nos deja como gran legado este Popol Vuh poético, este Popol Vuh construido del pensamiento quiché, del constructo del pensamiento quiché, y nos lo trae más puro, más unido a lo que quizás en un momento determinado fue su origen. Que indudablemente él investigó todo lo que ha de haber pasado con esa primera versión del Fray Jiménez, ¿verdad? Correcto. Y yendo un poco más atrás. Pues bien, entonces en ese trecho de lo precolombino, después del Popol Vuh aparece el Rabinal Achí. Rabinal Achí es una de la misma época.
Hay que recordarse que Incluso más puro parece. sí, sí, porque lo mantiene la misma tradición popular de la gente, lo mantiene la gente, patrimonio cultural de la nación, si me no recuerdo, y es muy importante ver que se dio una censura, porque hay que decirlo así, fue una censura hacia los textos, hacia la literatura, hacia la cultura, por parte de los conquistadores. Es lógico, conquistas, pones tu religión, pones tus costumbres, implantas todo y buscas aniquilar lo que ya existe. Entonces, a nosotros quizás no nos llegó mucho de la vasta riqueza cultural que tenía la civilización maya. Bien, vamos a saludar a quienes en esta segunda versión nos acompañan. Fluvia Nitzi, Leo de Soulas y Esmeralda García Mata. Violeta de León Benítez también se unió. Dice Sam Colop, gran académico. Exacto. Susana Álvarez Piloña, Rodrigo Villalobos, indudablemente. Violeta de León Benítez vuelve a decir, en este momento hay una actividad acerca del Popol Vuh en la Antigua, un acercamiento con Lina Barrios, organizada por Editorial Universitaria. Gracias, Violeta. En Antigua, entonces, un acercamiento al Popol Vuh. Excelente. Magnífica entrevista, dice, nos felicita Esmeralda García Mata, muy amable. Está leyendo la versión de Acabal, también dice Violeta. Jorge Luna Hernández, Jorge Arturo Monroy, Neftalí Aldana, el doctor Carlos Interiano, listos, relajados, viendo lo que nos apasiona, dice Neftalí. Formidable. Esa versión de Acabal la he tratado de conseguir, pero es esquiva para mí. Es esquiva, sí, se anda esquiva. escondiendo. Sí. Bien. El maestro Acabal lo conocí en Momos y tengo un recuerdo de él bastante, Sí, bastante fíjate, pintoresco. Estupendo. Bueno, unos cuantos apuntes más. Vos me estabas contando ayer, anteayer, que platicamos un poco por phone sobre lo inédito, la sorpresa que nos tenés por ahí preparada. Contanos un poco qué hay ahí guardado. Bueno, primeramente, Dios, si todo sale bien, en el siguiente, bueno, ya mañana septiembre, Testigo Ediciones va a publicar mi tercer libro, que es eminentemente narrativa ahora, que es... ¿Cuentos también? Sí, son cuentos y, si mal no recuerdo, van 5 o 6 artículos periodísticos que trabajé para Diario de los Altos, de tradición popular. Entonces viene una historia de Totonicapán, viene la historia de los fantasmas de Casa Enoja en Quetzaltenango. Son como que mis primeras notas tratando de seguir el ejemplo este que rescatando la oralidad. Exacto, la oralidad de Quetzaltenango. Entonces, el libro no tenía nombre y me recuerdo que cuando empezamos a hablar con Rodrigo, que es el editor de mi obra, empezamos a buscarle nombres. Viene un cuentito corto que se llama Pity Me, que está dividido en varias secciones, novelita corta, perdón. Ajá. Y en un primer momento, Pity Me, Pity Me, Pity Me, que es la frase de una canción de Queen. De una canción de Queen al final de la canción. 39 se llama la canción en español. Y empezamos a manejar el proyecto como Pity Me. Sin embargo, un día, recordando los baches de la vida de 2014, 2015 que sufrí, le digo a Rodrigo, estos son cuentos embargados. Sin embargo, hay cuentas monetarias, de los problemas financieros que sufrimos, creo que todos los guatemaltecos en un momento determinado. Entonces, son unos cuentos embargados y a Rodrigo le hizo clic el nombre y ahí está, cuentos embargados. Cuentos embargados. Para el mes de septiembre, bueno. Así es. Te vas a quedar en la calle por estar embargando hasta los cuentos. No, ahí vamos, y son cuentos que nacieron el año pasado, entre octubre del año pasado y junio de este año. Perfecto. Bueno, también me habías dicho que tu parte del trabajo que estás tratando de incluir en tus publicaciones es mucho como cuentos históricos, ¿no? Y de hecho, aquí hay algunos en este libro, Canto Nocturno, traes vos en Atitlán, por ejemplo, que ese cuento de Atitlán es extraordinario, una tragedia que ocurre
tantos que ocurrieron con los militares, ¿verdad? Y además Agosto Negro, que es un secuestro y un asesinato extraordinarios. Entonces aquí vos estás encontrándote un poco con la realidad y la ficcionás, ¿verdad? Sí, Atitlán es un cuento, una historia que yo escuché desde el año 95, 94, cuando por trabajo de mi mamá yo viajaba constantemente a celular con ella y, y encontrarse con un niño de 4 o 5 años, encontrarse con la realidad del conflicto armado interno, que era lo último, que no fue lo más fuerte, quizás lo que vivieron otras personas, pero igual poder ver en primera línea las cicatrices que todavía están muy abiertas de este conflicto, empezar a rescatar las historias. Yo considero que aquí hay que dejar de lado la ideología, hay que buscar cómo resarcir, por así, sí, resarcir a las personas, cómo reunir, cómo volvernos a unir y, y no tener miedo de mirarnos a la cara, y no tener miedo de mirar nuestro pasado. Es nuestra historia y tenemos que encontrarnos con él y tenemos que perdonarnos como país, ¿verdad? Y tenemos que reconocer realmente los errores, los problemas que tuvimos y empezar a trabajar, porque de lo contrario no formamos nación. Y entonces Atitlán nos va a contar la historia que muchos niños de aldeas sufrieron en Guatemala cuando se hacían las famosas masacres, Tierra Plazada, por ejemplo. Y hablo de Atitlán porque si todo, primeramente Dios, sigue bien para nuestro ecosistema, el lago de Atitlán siempre va a estar ahí, ¿verdad? Ahora que ya las comunidades están actuando para proteger el lago. Entonces es la Protegerlo y historia. rescatarlo porque ha Uh-huh. estado muy enfermo. Sí. Esa es la historia de un joven que ya es adulto que regresa a las aguas de Titlán a desenterrar a su madre. Y él vio cuando hicieron la masacre, cuando lo fusilaron y lo metieron en la fosa clandestina. ¿Verdad? Ahora Agosto Negro es el relato de un padre que regresa a recoger el alma de su hija a la casa donde estuvo secuestrada, donde fue violada y asesinada por esta banda secuestradores Agosto Negro que puso de rodillas al occidente de Guatemala a finales de los 90. Exacto. Bueno, mira, vamos a conocer un poco qué hay aquí en Pesadillas de un espantapájaros. Empezá a leer, por favor, desde el 3. Vamos a ver si es posible avanzar hasta tal vez el patrón. Desde el 3. Conozcamos un poco el contenido de Pesadillas de un espantapájaros. Este es el poema 3 del libro de Job, de Pesadillas de un espantapájaros. El dios lloraba, lloraba rosas, lloraba letras, lloraba plumas, lloraba soles negros y lunas rojas. El dios se miraba en el lago, espejo fiel de su mirada, lloraba rosas, lloraba letras, hasta lloraba ángeles sin plumas. Ese dios no creó hombres de maíz, ni mujer de costilla, creó hombres de palabra, y de cada letra una lágrima. Pero ahora el que llora es él, se siente abatido y destrozado, se siente un demonio y en el infierno exiliado. Siendo Dios siente las cadenas de la libertad, siendo Dios siente la eternidad de la soledad, siendo Dios está llorando de miedo, llorando por temor, siendo Dios quisiera una tumba para poder morir. Sí, el poema 4. Cuando un Dios entristece, permanece lejano, en un mundo indiferente, pero este Dios es envidioso de la vida. Quiere arruinar a su creación, convertirla en una ruina. Con mirada perdida, sentado sobre piedras, observa cómo fluye de sus piernas ríos de agua, de aceite y rosas. De pronto sus ojos encuentran un punto. Se concentra un momento y sin anteojos de pasado, observa el olvidado espantapájaros. Encima de la piedra una estaca rústica de madera simple, coronada por un espantapájaros, tan simple como una flor. Abandonado por años, muñeco de día y espectro de noche, quitaba y daba sueños a los caminantes de la vida y a los olvidados por la muerte. El Dios empieza a caminar, observa atento al espantapájaros, quiere con alguien conversar, pero no puede aunque quisiera, no puede ni siquiera caminar. Perfecto, del espantapájaros. Superior, entonces, ¿querés decir algo de estos dos libros ya para...? Bueno, para ir terminando, de Canto Nocturno, hay una persona en Quetzaltenango, Ana López, que va a llevar a Titlán al cine, va a hacer un pequeño cortometraje ahí,
Entonces Atitlán va a cobrar vida en forma de cortometrajes. Ah, Interesante superior, ver buena noticia. cómo este cuentito va a salir de las páginas. Y parece que posiblemente también Agosto Negro, el año entrante, vaya a formar parte de un cortometraje. Estupendo, magnífico. ¿Sabes qué? Susana Álvarez Piloña dice, ¿has leído la versión del Popol Vuh de Adrián Inés Chávez? Él también es de Quetzaltenango e incluso elaboró un alfabeto quiché para hacer la traducción. Don Adrián Inés Chávez es un intelectual en Quetzaltenango muy, muy grande. Y, bueno, lamentablemente no he podido leer la versión de él, pero sí la obra de él es titánica. Hay que conseguirla, es muy ¿verdad? titánica, sí, es eminencia. Saludamos también a Conci Fernández Cordeiro y María Fernanda Sandoval. Aquí concluimos hoy este encuentro, esta charla con este gran amigo quetzalteco de Xela, Eleazar Adolfo Molina. Te agradezco mucho vos por habernos acompañado aquí, por tus aportes valiosos. Gracias y gracias a los que nos vieron, los que nos van a ver, porque nuestro se queda ahí en la red y en el video anterior, en las caras que hicimos cuando se cayó la transmisión, ojalá no nos hagan memes, porque tengo un par de amigos muy buenos para hacer bullying no con memes. Sí. Oh, peligroso. Peligroso. Bueno, venga acá también el cuate de... A la vuelta por allá, así que nos vamos despidiendo, vamos agradeciéndoles por esa compañía acá en Letras en Directo. Hasta la próxima, fabricante, ¿estás por ahí? Bueno, paz y amor siempre.